Bueno, espero que me escuchen bien. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos al webinar Minería 4.0 de productores de minerales a administradores de recursos. Mi nombre es Luis Tombo, soy gerente en Accenture Argentina en el área de consultoría estratégica. Esta charla está presentada por el Centro de Industria X, que es una iniciativa conjunta de Accenture y la Unión Industrial Argentina como espacio de innovación, educación y colaboración entre cámaras, compañías y el mundo académico. Les comento brevemente, para los que a lo mejor no lo saben, que Accenture es la compañía líder mundial en servicios profesionales, con más de 732.000 personas en 120 países. Accenture Argentina hoy emplea a más de 12.000 personas altamente calificadas, de las cuales más de 1.000 son profesionales que proveen servicios de consultoría estratégica y tecnológica en todo tipo de empresas, tanto locales como globales, desde nuestro país. IndustryX es el nombre de nuestra familia de servicios tecnológicos industriales emergentes, eh, que hoy son parte de la cuarta y quinta revolución industrial y más allá. Cuando llevamos este paradigma a la industria minera, hablamos de transformación digital aplicada, entre otras cosas, a la automatización de procesos. Esto requiere del montaje de diferentes tecnologías transversales a varias de las áreas que conforman este ecosistema. En este terreno podemos encontrar desde robots que realizan tareas de inspección y mantenimiento, pasando por camiones autónomos hasta sistemas de procesamiento de datos en tiempo real. Esta charla aspira a tratar de alinear algunos conceptos, deshacer algunos preconceptos y derribar unos cuantos mitos sobre esta familia de innovaciones tecnológicas para entenderlas, para proyectar cómo van a cambiar la industria y nuestras empresas y cómo podemos aplicarlas a resolver problemas del mundo real. Lucas Saavedra, ingeniero en minas, consultor en Accenture, nuestro referente de la materia, va a contarnos todo esto y un poco más, ilustrando con casos reales, concretos y prácticos. Luego tendremos la presencia de Cristian Béjar, ingeniero electrónico, consultor de soluciones tecnológicas de la empresa RAC Latina para los segmentos de oil and gas, minería e industrial. También escucharemos a Ariel Bancino, líder de proyectos de ingeniería de motomecánica argentina, y finalmente a Lisandro Roldán, senior consultant de la firma SRK, focalizada en mecánica de suelos. Si bien el tiempo de que disponemos es limitado, invitamos a toda la gente a escribir preguntas y consultas en el chat del evento, el botón que dice preguntas y respuestas, que se irán contestando durante y después de cada presentación. Así que bienvenidos y le paso la posta a Nadia Colo, coordinadora de servicios a socios y del programa Ruta X de la Unión Industrial Argentina. Hola a todos, buen día, gracias por la invitación. Solamente quiero agradecer y a todos los presentes, además, aclarar que en realidad esto es un seminario que venimos realizando en el marco del ciclo de conferencias tecnológicas hace 2 años con Accenture, ya hicimos varios y están subidos todos en el canal de la UBI, así que también después pueden pasar por ahí a verlos. Y también quiero agradecerles a Leonardo Grusic, director ejecutivo de GAP, Grupo Argentino de Proveedores de Petróleo, a Alejandra, directora ejecutiva, y a Ximena Arzúa, responsable comercial de eventos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por acompañarnos en este seminario y además por brindarnos estos casos que vamos a estar contando el día de hoy. Como dijo Luis, vamos a estar respondiendo las preguntas durante toda la presentación. Pueden hacerlos en el botón que dice Q&A, y cuando van terminando cada uno de los disertantes, las vamos respondiendo. Así que, bueno, bienvenidos a todos, y Lucas, si querés, puedes comenzar. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo una excelente mañana. Muchas gracias por asistir. Me avisan, por favor, los que pueden hablar si se ve la pantalla. Perfecto. Se ve perfecto, Lucas. Está perfecto, dale. Excelente. Bueno, como le comentaban mis compañeros, vamos a estar hablando un poco de lo que es la minería 4.0 y un gran desafío que se enfrenta hoy la industria, que es cómo pasamos de ser productores de minerales a ser los administradores de los recursos. Aquí una breve agenda, vamos a arrancar por lo que es el contexto rápido de la industria, donde nos encontramos hoy. Ahí lo que vamos a encontrar es de que hay un nuevo rol para todos los mineros en todo el mundo. ¿Esto qué significa? De que con los nuevos desafíos, de lo que tiene que ver con los cambios de paradigma, con las nuevas normativas a nivel ambiental y los nuevos desafíos en cuanto a sustentabilidad, la industria tiene que adaptarse para poder ir navegando de lo que era antiguamente la producción de minerales enfocada solo en el producto a ser realmente un administrador de este recurso de manera responsable y sustentable con el medio ambiente. Entonces esto nos encuentra que estamos en un paradigma donde hay oportunidades, pero también hay riesgos. Todo lo que tiene que ver con los factores ambientales, sociales y de gobierno sobre todas las cosas, tiene un peso muy fuerte.
ustedes habrán notado de que hoy en día hay una gran migración de lo que es las energías tradicionales a las energías verdes, y esto impacta en cómo producimos las materias primas que vamos a necesitar a futuro, ¿sí? Para poder llegar a cumplir con esta agenda verde. Hay un montón de materiales clave, como pueden ser el cobre, litio, cobalto, aluminio, que se tienen que producir para satisfacer la demanda en aumento. Producir tan responsable con el medio ambiente y encadenando todas las distintas partes de lo que hace la rentabilidad en la cadena productiva. También hay una gran demanda ahora de todo lo que es la electromovilidad, también de la mano con esta agenda verde que está ahora. Entonces, todo esto presenta distintos desafíos y riesgos para la industria, que está muy presente a nivel directivo. Ustedes van a notar que en todas las páginas de los grandes productores de minerales van a encontrar agendas de sostenibilidad, objetivos a los próximos años, y todos han detectado, los diferentes CEOs de estas empresas, que es importante y está en agenda para todos. Esto va de la mano con las distintas políticas que están impulsando todos los estados de tener una industria más responsable, y a su vez algo que también nos afecta muy de cerca a todos los que estamos en la industria y a todos los que quieren participar a futuro en la industria, es la ausencia de mano de obra calificada. La gente se está alejando de los estudios relacionados con lo que tiene que ver la industria minera y estas industrias específicas, y esto es algo que también nos afecta. Entonces, hace falta un gran cambio para todos nosotros en cuanto a cómo nos paramos y nos comportamos y lideramos la industria hacia ser más sustentable y ser más amigable con el medio ambiente. Es necesario poder atraer nuevos talentos, y ese es también uno de los desafíos que persisten. ¿Cómo vamos a afrontar la escasez de habilidades frente a un aumento fuerte de la demanda? Cada vez hay más proyectos, pero tenemos menos mano de obra calificada, eh, y esto vamos a ver cómo logramos conectarlo con las nuevas tecnologías, cómo logramos amigarnos de las nuevas tecnologías para poder así abordar las distintas problemáticas que vamos enfrentando. Además, está el tema de la reputación, que se ha visto dañada en años anteriores de esta industria debido a diferentes incidentes ambientales, tragedias que han sucedido, y ahí es donde vemos también que las nuevas tecnologías van a jugar un rol fundamental para poder permitirnos evitar de manera predictiva cualquier tipo de incidente y a su vez mitigarlo de manera correcta. Entonces podemos resumir que las empresas están en un cambio de paradigma grande, donde tenemos grandes desafíos como la descarbonización, llegar a una huella de carbono cero en las distintas empresas, y sobre todo mejorar cuestiones de seguridad, mejorar la captación de talento. Y esto nos lleva a una agenda emergente. Hay preguntas que necesitamos responder sobre qué es lo que se viene en la minería, cómo vamos a encarar estos desafíos, cómo vamos a hacer los nuevos negocios en lo que es la industria minera. Tenemos que reducir nuestra huella de carbono, indudablemente tenemos que reducir la huella de carbono, tenemos que cumplir con todas las normativas de lo que es ambiente, sociedad y gobierno en la industria. Necesitamos atraer fuertemente nuevos talentos, porque no vamos a llegar a cubrir la gran demanda que hay de profesionales si no empezamos a generarlos y a cultivarlos desde hoy, y a impulsar que los que ya están en camino logren avanzar y terminar y formarse correctamente para cumplir con todo lo que tiene que ver no solo la producción minera en sí, sino también los objetivos de sostenibilidad que ésta tiene. ¿Cómo vamos a llegar a mejorar las medidas de seguridad? Bueno, vamos a ver que la tecnología impacta directamente en cómo mejoramos esas medidas de seguridad, y a su vez vamos a aumentar la previsibilidad y vamos a reducir los desperdicios utilizando las mejoras tecnológicas y todo lo que tiene que ver con la industria 4.0. En ese sentido, podemos ver de que en cuanto a seguridad, no solo están las cosas que normalmente encontramos como desafío en la industria, en la industria pesada, sino que aparecen nuevos tipos de desafíos de seguridad que tienen que ver con la tecnología de la información. Vamos a pasar de estar enfrentando casos de seguridad muy tangible y propias de la industria, a estar enfrentando también desafíos de seguridad en cuanto a la ciberseguridad.
Y eso va a ser muy importante que lo tengamos presente porque el día de mañana y hoy mismo ya es necesario tener una conciencia en cuanto a cómo los datos y manejar los datos afecta a la operación en todas sus partes. La sostenibilidad pasa a ser eje central, el poder cumplir con todos los objetivos de ambiente, sociedad y gobierno. Las relaciones comunitarias son muy importantes y fundamentales para poder tener operaciones que vayan de la mano con los objetivos también de la comunidad donde se producen. El negocio pasa a ser un negocio inteligente, ¿sí? La neutralidad de carbono está como eje central para todos. Todas las operaciones tienen como eje central la neutralidad en carbono y el ser más responsable con esta huella. Hay nuevas tecnologías como los camiones de hidrógeno, nuevas formas de generar la energía eléctrica que va a necesitar el yacimiento, quizá producir la energía eléctrica mediante energías verdes y una fuerza de trabajo orientada a un propósito. Porque si antes estábamos captando talentos pensando en que era una salida laboral solamente desde lo lucrativo, hoy en día el mercado laboral presenta otros desafíos y se encuentran distintos tipos de trabajo que pueden ser muy lucrativos, quizá con otro tipo de comodidades. Entonces la fuerza laboral necesita más motivaciones que solo un buen resarcimiento económico. La fuerza laboral necesita estar motivada y orientada hacia un propósito. Entender de que el producir minerales es clave no solamente para nosotros, para nuestro beneficio personal, sino para aportar a nuestra comunidad y hacia un mundo más sostenible con los minerales que va a necesitar para poder hacer esta transición energética hacia la sostenibilidad y hacia las energías verdes. Acá es donde podemos empezar a hablar cómo se origina entonces el tema de la industria. Hemos tenido distintas revoluciones industriales a lo largo de nuestra historia, arrancando por una revolución industrial temprana, allá por el siglo XVIII, donde el eje tenía que ver justamente con la producción mecánica que era impulsada por el vapor y por el agua, la famosa locomotora a vapor. Luego tuvimos una gran revolución cuando pudimos empezar a alimentar los motores de energía eléctrica y esto permitió pasar una segunda revolución industrial allá por el siglo XX, y desde 1970 hasta la actualidad empezó a aparecer todo lo que tiene que ver con la producción automatizada, mediante la electrónica, mediante la informática, cómo empezamos a tener tecnología operativa que nos ayudaba en nuestros distintos procesos. ¿Y qué pasa hoy? Hoy estamos ante una cuarta revolución industrial porque ahora ya no se trata solo de la tecnología operativa, sino también de la tecnología informática y cómo estas dos empiezan a converger. Cada vez es más fina la línea que separa la tecnología operativa y la tecnología informática y generamos muchos datos desde nuestras distintas tecnologías operativas y estos datos a su vez nos permiten hacer mejoras en nuestros procesos y se comunican y se conectan entre ellos, entonces tenemos que empezar a tratarlos de una manera diferente. Entonces esto nos va llevando a lo que es la industria X, que es la industria del mañana. Cómo a medida que van apareciendo nuevas tecnologías, el tiempo en el que estas impactan en nuestros procesos, en los consumidores, en las organizaciones, es menor. Fíjense cómo en un principio apareció una tecnología y hasta que ésta se iba disponibilizando en el mercado, en distintos tipos de productos, los tiempos que iban pasando eran largos. Hoy en día una tecnología aparece y en pocos años, quizá en menos de 5 años, ya la tenemos presente entre nosotros. Hay distintas tecnologías que podemos encontrar que se van presentando cada vez más rápido. Todo lo que tiene que ver con la computación cuántica lo vamos a empezar a ver cada vez más rápido. La inteligencia artificial, que hace unos años nadie la conocía y hoy en día todo el mundo tiene en su celular alguna inteligencia artificial que le ayuda con distintas tareas. Podemos empezar a interactuar proactivamente también con la inteligencia artificial. Bueno, todo esto que nosotros vemos como consumidor, la industria también lo ve. En la industria también está teniendo un impacto y es donde se apalanca justamente la industria 4.0. La industria 4.0 se apalanca en todo lo que tiene que ver con el manejo de datos, manejo de grandes bases de datos mediante analíticas avanzadas para poder producir con eso optimizaciones de los distintos procesos, poder alimentar inteligencias artificiales y modelos de aprendizaje que nos permitan justamente de manera predictiva entender cuándo va a fallar un equipo para poder atacar el problema antes de que suceda.
Entender también cómo la conectividad es súper importante para poder mantener conectadas las distintas bases de datos y empezar a trabajar en datos conectados en lugar de silos de datos que estén individualizados, trabajar de manera holística en todo el proceso, todo lo que tiene que ver la realidad aumentada, cómo el día de mañana empezamos a poder capacitar nuevas fuerzas laborales a distancia y a su vez cómo podemos empezar a controlar operaciones a distancia gracias a la realidad aumentada, la conexión entre los distintos datos, las plataformas en la nube y la ciberseguridad que, como mencionamos antes, pasa a ser uno de los ejes fundamentales para proteger estas nuevas operaciones. Porque a medida que nosotros las vamos conectando, empiezan a existir vulnerabilidades, entonces debemos proteger esas vulnerabilidades para tener operaciones que sean robustas. No solo desde el operativo, sino sobre todo también desde lo informático. Y acá encontramos que las operaciones mineras justamente están empezando a utilizar las tecnologías digitales y hay algunos aspectos de la cadena de valor donde esto tiene mayor impacto. Sobre todo vamos a ver que hay un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con la robotización y la automatización, en lo que es el minado propiamente dicho. Hemos encontrado en distintos estudios que es donde más fuertemente está impactando las nuevas tecnologías. Si ustedes se fijan, han empezado a aparecer camiones autónomos, se puede empezar a utilizar tecnologías como drones también, las impresiones 3D, los distintos tipos de escaneos. Tenemos distintos tipos de tecnologías que empiezan a agregar valor en la industria a distintas velocidades y en distintas partes de la industria. Por ejemplo, también todo lo que es el procesamiento del mineral, la parte de la logística, la parte de ventas y marketing es la que viene quizá un poco más retrasada, pero no hay dudas de que a futuro también va a tener un impacto muy fuerte. En los próximos 5 años vamos a empezar a ver cómo este impacto empieza a verse en las distintas partes de la cadena de valor y no solamente como lo vemos actualmente, que es en la parte de minado con mucha fuerza, sino que lo vamos a empezar a ver desplegado a lo largo de toda la cadena de valor. Es así que al haber nuevos procesos de automatización, entendemos que el tiempo de los trabajadores también se va a ver afectado por las nuevas tecnologías inteligentes. ¿Esto qué significa? Que quizás el tiempo que las personas estaban pasando antes haciendo tareas manuales muy específicas, lo van a tener disponible para hacer otro tipo de tarea. Entonces se hizo otro estudio donde se encontró que casi el 90% de este tiempo se va a ver afectado, pero se va a ver afectado de una manera positiva, y esto es importante decirlo, porque la tecnología no viene a reemplazar puestos de trabajo, sino que viene a permitir que nosotros como personas nos enfoquemos en tareas que no son posibles de automatizar y en tareas que no necesitan fuerza, sino que necesitan de ingenio sobre todas las cosas. Esto es muy importante decirlo porque así derribamos un mito muy grande que es de que las nuevas tecnologías, las inteligencias artificiales, van a quitarnos puestos de trabajo. Esto no es así. Lo que realmente va a pasar es que la fuerza de trabajo en el futuro va a cambiar sus actividades, va a estar más orientada de hacer cosas repetitivas, altamente especializadas y con foco en tareas manuales, va a pasar a estar orientada en cosas creativas, resolver problemas y va a estar centrado hacia la tecnología. Todos vamos a empezar a ser operadores tecnológicos. Si hoy en día sucede que algunas tecnologías están solamente manejadas por algún especialista específico, lo que va a suceder mañana es que las tecnologías van a estar al alcance de la mayor parte de la fuerza trabajadora para que todos podamos ser parte de la resolución de los problemas y utilizar nuestra creatividad para mejorar las operaciones. Entonces, ¿qué conclusiones podemos ir sacando de esto? Bueno, que hay distintos proyectos en la agenda de lo que es la minería digital. Es muy fuerte lo que se puede ver de la convergencia IT-OT, empiezan a aparecer tecnologías muy novedosas como son los IROC, los centros integrados de operaciones remotas, el metaverso, la realidad aumentada, empiezan a tener un rol también en todo lo que tiene que ver con seguridad, con poder capacitar a la gente a distancia. Ustedes imagínense un escenario en el cual en una minera se quiere hacer una inspección de algo a distancia y por seguridad del trabajador quizá no es lo más conveniente que ingrese una persona. Entonces podemos combinar parte de la robótica con parte del metaverso para que entre un dispositivo, ¿sí? Un dron, por ejemplo, hacia el sector de peligro y el operador lo pueda ver a distancia como si él estaría ahí evaluando, pero sin exponerlo al peligro. Todo lo que tiene que ver con la minería autónoma,
La transformación en cuanto a cómo leemos los datos también es muy importante. Antes quizá, y todavía sucede mucho en las operaciones mineras y en distintas operaciones industriales, hay muchos datos que se ven de manera digitación manual de los datos para cargarlos a base de datos. Si nosotros logramos disponibilizar todos los datos en un corto periodo de tiempo, esto va a tener un efecto muy positivo, ya que de esta manera vamos a poder estar viendo en tiempo real qué es lo que sucede con nuestra operación y tomar decisiones en tiempo real que estén orientadas a mitigar posibles riesgos, a mejorar la productividad y a mejorar la eficiencia y la seguridad para las personas. Esto nos permite tener también procesos de control más avanzados, donde disminuimos la variabilidad en los procesos, manejar mejor nuestros recursos, sobre todo los energéticos, que son muy costosos para la minería. Y también podemos conversar un poco de lo que es los gemelos digitales, que es cómo utilizamos todos estos datos para montar un gemelo que nos permita simular con precisión todo lo que sucede en nuestra operación. Esto es muy interesante porque una de las cosas que puede ser más costosa es tomar una decisión errada en cuanto a cómo cambiar una maquinaria, cómo cambiar una parte del proceso, si reemplazaron un camión de la flota. Entonces, si nosotros podemos simular con precisión cuál va a ser el resultado, vamos a poder tomar una decisión basada en datos y con un riesgo mucho menor. Y también esto va a tener un impacto muy fuerte en cómo conectamos a nuestros trabajadores con las distintas partes del proceso, cómo logramos esas metas de sostenibilidad y nos permite crear un roadmap, ¿no es cierto? Un mapa de cómo vamos a llegar a esa transformación digital de las operaciones. Esto lo podemos ver un poquito más explayado. Si me cambia la diapositiva, ahí está. eh, en cómo logramos optimizar distintas partes del proceso minero, ¿no es cierto? Cómo podemos, por ejemplo, tener una base de datos que nos permita rastrear el mineral en las distintas partes del proceso para saber exactamente dónde están nuestras partículas valiosas, ese famoso fino, la materia preciosa que queremos, que tiene valor económico y queremos conservar a lo largo del proceso, evitar perderla y poder concentrarla o tener un producto final, poder rastrear exactamente en las distintas partes del proceso dónde se encuentra. ¿Esto cómo se haría? Bueno, se haría mediante distintos tipos de modelos que nos permitan rastrear en tiempo real dónde se encuentra esa partícula valiosa. Esto alimentando a través de datos una inteligencia artificial y que nos permita saber dónde se encuentra esa partícula valiosa. Con analítica avanzada podemos ir optimizando las distintas partes del proceso. Este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo va justamente para lo que es un caso de lixiviación, donde tenemos una parte de aglomeración, tenemos pilas de lixiviación, mineral que viene directo de la mina, mineral que es aglomerado y depositado para hacer la lixiviación. Y tenemos un recurso que, bueno, acá mediante ácido se va a conseguir un electrolito rico y eso va a ir a la planta de extracción por solvente para después ser transformado en un cátodo mediante un electrowinning. Todo esto que estamos viendo acá va a estar conectado mediante distintas tecnologías para que los datos hablen entre ellos. Y esos datos, al conversar entre ellos, van a permitir mejorar los procesos y visualizarlos de manera inteligente, saber qué está pasando exactamente en cada una de las partes de la operación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un caso de que estamos recibiendo menos electrolitos ricos con leyes más pobres de las que debería, quizá podemos entender, rastrear hacia atrás y entender de qué parte del proceso vamos a tener que ajustar, entendiendo que nuestras leyes han bajado. Si es quizá alguna variable del aglomerador que no está teniendo la salida esperada, si tiene que ver con el carguío, quizá hay una dilución que no fue contemplada. Todo eso lo vamos a poder saber en tiempo real o inclusive lo vamos a poder predecir antes de que suceda si conseguimos conectar las distintas fuentes que generan la información. Esto nos permitiría tener justamente una planta hidrometalúrgica inteligente para optimizar todos los procesos desde el modelado de bloques hasta la obtención del cátodo. Entonces podemos concluir que los ganadores van a ser en el negocio de la minería todos aquellos que puedan migrar hacia operaciones más conectadas, mejorar su papel respecto al rendimiento de sus metas de
ambientales, sociales y de gobierno, y sobre todo permitirse innovar, entendiendo la oportunidad a la cual se están enfrentando hoy en día y cómo esa oportunidad les va a permitir crear valor para todas las partes involucradas en el proceso. No solo la operación en sí, sino también a la comunidad, a la sociedad en la cual están, al Estado con el cual estén trabajando, y a los trabajadores que están involucrados en generar estas nuevas tecnologías y estos nuevos cambios. Así que por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Los paso Bueno, al siguiente presentador. tengo acá una preguntita. Sí, Aprovechamos entre las charlas para ir pasando algunas preguntas de la audiencia. Em, Carlos pregunta si hay algún caso de implementación en la América Latina de iRock o algún tipo de control remoto de las operaciones. sí, de hecho sí. Esto lo podemos decir abiertamente porque fue publicado por uno de nuestros clientes. Tenemos un cliente en Chile que logró centralizar todas sus operaciones. Ellos tenían a lo largo de- ustedes conocen la geografía chilena quizás, es un país muy, muy extenso en longitud y tenían distintas operaciones eh, a- distanciadas entre sí más de 400 kilómetros y lograron centralizar todo lo que es el manejo de esas operaciones en una ciudad capital, que era Santiago de Chile. Entonces, ¿qué permitió esto? Por un lado, tener en tiempo real alimentación de qué era lo que estaba pasando en cuanto a datos de la operación y tomar decisiones desde un lugar de trabajo que era realmente cómodo, en lugar de ellos tener que estar viajando entre los distintos sitios mineros, podían responder esas necesidades desde una misma ciudad. Entonces, al finalizar su jornada laboral, volvían cada uno a sus actividades normales, a sus casas, a sus gimnasios, lo cual permitió también captar una fuerza laboral muy interesante, porque dejaban de tener el desafío de tener que alejarse de su familia y de sus casas para pasar a estar trabajando con tecnología de punta en la ciudad en la que les gustaba vivir y en una jornada laboral mucho más amena. Bien, excelente. Y una última pregunta y ya le pasamos la posta a Cristian. ¿Cómo se están usando hoy los drones en la industria minera? Bueno, las aplicaciones son casi infinitas. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de, todo lo que tiene que ver con la parte de relevamientos, se puede nutrir mucho de la utilización de drones. Hoy en día se pueden utilizar drones para ir escaneando las superficies en tiempo real, para ir haciendo seguimiento de los procesos, para ir detectando o retransmitiendo señales en zonas que son complejas. ¿Sí? Entonces, la utilidad que tienen los drones es casi infinita. Hay que ir encontrando los distintos segmentos en los cuales podemos aportar soluciones disruptivas, aprovechando y apalancándonos en esta nueva tecnología, que es tener algo que de manera remota podemos ir moviendo y controlando a distancia, y esto puede generar acciones operativas o generar también acciones de transmisión de información. Entonces, las posibilidades son casi infinitas. Bien, excelente. Bueno, Cristian. Excelente. Bueno, no sé si todos me escuchan. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, ahí voy a estar compartiendo pantalla. Por favor, también me confirman que se vea. También, se ve bien. ¿Se ve bien? Excelente. Excelente. Perfecto. Bueno, ante todo, un placer formar parte de esta presentación. Muchísimas gracias por hacernos partícipe. Bueno, sin más, arranco con la presentación. Mi nombre es Cristian Bejar, soy ingeniero electrónico. Actualmente formo parte del equipo de Rack Latina, donde desempeño el rol de consultor de soluciones tecnológicas en lo que sería la vertical de Industria 4.0. Bueno, un poquito el recorrido de Rack Latina, con más de 25 años de experiencia. Rack Latina se ha consolidado como una empresa líder en el segmento industrial y bueno, nuestra trayectoria nos ha permitido también atender con éxito a los principales segmentos del mercado, como son el oil and gas o la minería. Bien, nuestra presencia se extiende a lo largo de la Argentina, bien, y de Uruguay,
con 11 puntos de venta estratégicamente ubicados en diferentes regiones, lo que nos permite es a nosotros brindar la mejor respuesta ante las necesidades de nuestros clientes. ¿Bien? Bueno, un poquito y en línea, como veníamos hablando con Lucas en su presentación, dentro de lo que es Rack Latina tenemos distintos desarrollos, casos de éxito. Cuando Lucas comentaba tópicos como ciberseguridad, la convergencia IT-OT, bueno, nos hace mucho sentido hablar de la zona desmilitarizada, bien, para poder integrar estos ambos mundos. De la mano con el acceso remoto seguro. ¿Para qué? Para poder aumentar la disponibilidad de los procesos, que es lo que se busca, ¿no? Y valga la redundancia, ¿no? Estos procesos, estos casos de éxito, no solamente corresponden a un segmento en particular, como podría ser minería, sino también son comunes a oil and gas y a otros segmentos del mercado, ¿no? Tener en cuenta también la digitalización de indicadores, bien, por lo general, como decía Lucas, también se hacen en papel, y bueno, para no provocar errores involuntarios o pérdidas de trazabilidad en el tiempo de estos datos, la digitalización toma un rol fundamental. También lo que tiene que ver con los gemelos digitales para poder simular plantas, evaluar posibles mejoras, ¿no? Bueno, el tema que nos compete hoy, realidad aumentada, vamos a hacer un poquito de zoom en un ratito, y comentarles también lo que tiene que ver con analítica para la mejora de los procesos y también para tener un mantenimiento predictivo, usando muchas de las herramientas que se veían en el slide anterior, como Machine Learning, Deep Learning, ¿bien? Que hoy día se escuchan a menudo. Por otro lado, tenemos la integración de software empresariales, ¿bien? Con los de manufactura, y bueno, entre otros casos de éxito que tenemos dentro de lo que es la compañía. Ahí está, ahí cambió. Bueno, en lo que tiene que ver con realidad aumentada, que es el tema que nos compete, hoy día la realidad aumentada nos permite integrar elementos digitales en el mundo físico, al tiempo que nosotros podemos proporcionar cierta información contextualizada, visualización de datos en tiempo real y obviamente la asistencia remota para lo que es la mejora de la productividad, la seguridad y lógicamente la eficiencia de los procesos industriales. Las experiencias, las distintas experiencias que nosotros podemos llegar a tomar con la realidad aumentada competen desde dispositivos móviles como gafas 2D y 3D. Bien, obviamente correspondiendo a cada aplicación de cada uno de nuestros clientes. Hoy día en el segmento nos encontramos con muchas soluciones de asistencia remota, bien, que tiene que ver más que nada con el video en tiempo real para poder conectar a un técnico de campo, bien, con un experto, con un ingeniero, para que ambos puedan ver y discutir la situación en cuestión, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden hacer anotaciones digitales en una pantalla móvil o en una computadora de escritorio simplemente, y nos permite también la precisión de poder que estas notaciones queden de alguna manera sobre los objetos en el mundo real, en el mundo 3D, bien, para poder guiar al técnico en campo. También tuvimos muchos casos en donde la transferencia de conocimiento, la capacitación, permite de alguna manera a las empresas capturar el conocimiento de los expertos para poder crear y de alguna manera escalar fácilmente instrucciones de trabajo, bien, de manera interactiva. Y bueno, de esta manera también poder mejorar cómo es el proceso de compartir ciertas habilidades a la gente de campo, bien, realizando una transferencia de conocimiento de una manera mucho más económica y dinámica también, ¿no? Y dentro de algunas de las cuestiones que podemos mencionar en lo que es la transferencia de conocimiento y con ayudas visuales automatizadas, con datos, advertencias, mejoran la seguridad, porque qué bueno sería poder tener los datos antes de manipular una válvula, antes de abrir un tablero, y tener esos datos en tiempo real me permite también mejorar la seguridad y la eficiencia de cómo se va a tratar la aplicación en cuestión, ¿no? Así que bueno, eso es todo de mi lado. Fue rapidito, todo un desafío. Les agradezco por cualquier contacto, estamos a disposición y bueno, espero que disfruten de la charla de mis colegas que siguen ahora. Gracias. Muchas gracias a vos, Cristian. Por favor. Si tienen consultas, si alguien de la audiencia tiene preguntas, consultas, las ponen en el botoncito de Q&A, de QIA, y las iremos respondiendo por chat o en vivo.
Ariel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que tengan una muy agradable mañana. Muchas gracias por la invitación a participar y poder mostrar un poco de lo que pudimos estar haciendo desde Motomecánica. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando se está viendo. Sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí pueden ver MMI. Nosotros trabajamos en Motomecánica y desde el 2020 se creó una división que se llamó Motomecánica Innovación o MMI, que se dedicó un poco a acelerar la digitalización de productos y poder meternos en el mercado de lo que es la automatización, creando todos nuestros proyectos en base a estas 4 premisas que vemos ahí en pantalla. Todo esto nace un poco de toda la experiencia que tiene Motomecánica en lo que es el rubro del oil and gas, y pudimos derivar todas esas tecnologías que vimos que aplicándolas por ejemplo, en el área de minería podíamos obtener muy buenos resultados. Todo eso siempre lo apuntamos a estos 4 pilares que vemos ahí, un poco el ahorro en recorridas, obviamente de kilómetros, termina afectando todo, ¿no? O sea, el aumento de seguridad, incremento de la eficiencia y emisiones salvadas. Todos nuestros equipos, en definitiva, intentan de alguna manera eliminar esas recorridas como, bueno, pudiendo utilizar lo que es la telemetría, comandos a distancia, automatizar procesos. Todo eso termina derivando en la seguridad de las personas, porque, por ejemplo, no tienen que trasladarse de un punto A a un punto B para poder revisar algún equipo o poder hacer alguna descarga de algún dato. Hoy eso nosotros lo estamos implementando lo que es la telemetría satelital. En el caso de que se pueda utilizar GSM, también utilizamos la telemetría GSM, y de esa manera se puede visualizar todos estos datos que entregan nuestros equipos de manera remota desde cualquier parte del mundo. Bueno, ¿cómo es un poco la historia, digamos, de esto? ¿Cómo nos manejamos? Siempre arrancamos con el tema de monitorear, o sea, empezamos a sensorizar, colocamos sensores o todo lo que sea necesario para poder obtener una variable determinada de algún proceso y de alguna manera controlarlo con lo que fuera un panel de control. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a crear todo lo que son los equipamientos. Van a ver línea producto M, porque muchas veces o muchos de nuestros productos empiezan con una M adelante. De esa manera nosotros llamamos la línea de producto M. Y todo eso empieza a dar la optimización y la automatización. ¿Por qué? Porque todos esos datos que nosotros comenzamos a obtener de nuestros equipos, empezamos a poder leer todos esos datos en el departamento de Data Science, poder retroalimentar nuestros procesos y de esa manera podemos optimizar y podemos automatizar. O sea, obteniendo todos esos datos y leyendo, obteniendo todas esas lecturas, nosotros se decodifica todo eso y deriva en poder automatizar un proceso que habitualmente no estaba automatizado. Ahí es donde nace el EndSuite, que EndSuite es una plataforma que nosotros tenemos desde MMI, es una plataforma que es un website que uno puede ingresar y puede leer de manera a distancia y en tiempo real todo lo que está sucediendo en determinado equipo que tengamos instalado a lo largo de todo el mundo. En este caso, en toda América, hoy nosotros tenemos equipos conectados vía satélite o GSM que podemos visualizar desde nuestra plataforma EndSuite. En el caso del cliente que quiera acceder, también obviamente tiene el acceso para poder ver lo que está ocurriendo con sus equipos. Bueno, les voy a contar un poco lo que fue la implementación. Ahí, en este caso, se desarrolló un equipo que nosotros lo denominamos EMBAP, básicamente porque es un juego de palabras, digamos, la M de nuevo por la línea de productos M, y VAP es porque en este caso lo que hicimos fue automatizar una estación de vaporímetro que utilizan habitualmente en los solares para poder calcular una evaporación real, digamos, que tienen el salar, y luego, más que nada, esto es en el momento exploratorio, digamos, de los salares.
para poder después determinar dónde van a hacer sus piletas y dimensionar las piletas de evaporación para la extracción de litio. Entonces, un poco esta imagen, así como comparativa de cómo se hacía habitualmente, era una toma de medición manual, que depende de una persona que se acerque al punto donde tienen instalado este tanque de evaporación y toma esa medición de manera manual, sabiendo que las condiciones climáticas muchas veces en los salares son complejas, mucho viento, tierra volando, dificulta un poco lo que es la toma de esa medición con una precisión pues, tal vez acertada, digamos. Entonces, eh, nosotros ahí justo apareció esta posibilidad de poder ver cómo podíamos mejorar ese proceso que existía de manera manual, y ahí es donde nace el EMBAP. El EMBAP es una estación automatizada, autónoma, que tiene la posibilidad de estar instalada en cualquier parte del salar. No importa el lugar donde esté instalado, tiene una autonomía entre 45 y 60 días. Más que nada la autonomía está determinada por la capacidad de litros que tiene el tanque de agua, en este caso de agua dulce, que va a inyectar diariamente al tanque vaporímetro. Y luego tiene un panel solar que nos da la autonomía suficiente para poder utilizar este equipo sin ningún tipo de problema. Puede estar tranquilamente más de 7 días, 5 días por lo menos, con una autonomía en el caso de que no esté recargando porque esté muy nublado o algo la batería, tiene una autonomía suficiente como para que podamos actuar en el caso de que tengamos un problema de esos. Es a lo que iba, que tiene alarmas, que el equipo puede enviarnos alarmas y decirnos, mira que la batería se está agotando, no está cargando correctamente, te estás quedando sin agua en el tanque de recarga. Entonces, se pueden configurar una determinada cantidad de alarmas que nos permite actuar sobre el equipo. Entonces, este equipo lo que va a hacer es, una vez por día, va a medir el nivel del tanque vaporímetro, que es el que se ve acá al costado. Entonces va a comenzar abre una pequeña válvula, comienza el ingreso del agua. Cuando llega al nivel, corta el ingreso del agua, el acceso al agua queda cortado, y mediante un sistema de medición de caudal de esa manera podemos obtener qué volumen de agua se evaporó en 24 horas. En el caso de este equipo, hoy está midiendo evaporación diaria. Se le pueden agregar más variables, puede tomar temperatura del agua, se la puede integrar con una estación meteorológica. Todo eso termina en lo que es el dashboard que nosotros podemos generar y poder utilizar para tomar y leer todas esas variables. Entonces, un poco acá es el resumen del equipo. Ahí se ve nuevamente la imagen donde está instalado el equipo. Eso en distintos salares, la otra imagen en otro salar. Entonces nos permite, de nuevo, esas tres premisas que ven acá, monitoreo, autodiagnóstico y operación, son muy importantes porque nos permite estar monitoreando día a día las variables y las sensadas que tengamos en el equipo. De nuevo, únicamente hoy está midiendo evaporación, pero puede tener muchas más variables instaladas. El autodiagnóstico está relacionado a lo que les comentaba con las alarmas, que puede llegar a lo que son los dashboards, a los paneles, o de hecho puede enviar alarmas a un correo electrónico o algo, que te permite anteponerte y llegar antes de tiempo y poder realizar un mantenimiento mucho más efectivo, porque te va a avisar con antelación, por ejemplo, que te estás quedando sin agua. Vos puedes ir a hacer la recarga de agua del tanque, puedes ir y revisar el panel solar, no sé, el sensor no está funcionando correctamente, el sensor de nivel, te va a avisar, te va a enviar una alarma. Si el proceso, por ejemplo, no funcionó de manera exitosa, te va a mandar una alarma, va a entender por qué, dónde, si pasó algún tiempo determinado que no podía pasar o cualquier otra situación, va a ser avisado con una alarma. Y luego la operación acá, es porque nosotros con nuestros equipos tenemos la posibilidad de hacer un telecomando. Por ejemplo, en el caso de que queramos hacer una prueba de descarga de agua o algo, nosotros tenemos la posibilidad de enviar el comando a distancia y operar el equipo de manera, se puede operar el equipo a distancia y puedes hacer la operación automáticamente. También te permite cambiar variables, como por ejemplo en este caso cambiar el horario de descarga, si querés cambiar, no sé, el tiempo de llenado o distintas variables, uno puede cambiar ese tipo de configuraciones a distancia, digamos, ¿no? Y bueno,
nada, así como para resumir, este sería, por ejemplo, el dashboard que puede obtener el cliente para poder observar todas sus variables y ver qué fue lo que fue sucediendo a lo largo del tiempo, con un dato muy importante que esto permite tener un histórico de todos los endpoints que fuimos midiendo. Nosotros podemos hacer una descarga de datos, cruzarlo con otras variables, generar gráficos, todo eso desde nuestra plataforma en Suite, que es muy útil al momento de que tienen que, por ejemplo, hacer un cálculo de evaporación o el balance hídrico de un salar. Bueno, es muy útil y lo están utilizando mucho, es una herramienta que vienen utilizando mucho en lo que es la minería de litio. Bueno, nada, la sala de control, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un monitoreo de los equipos en el caso de que sea necesario. Nosotros podemos estar monitoreando los equipos constantemente para ver el estado de los mismos y si sale una alarma, nosotros ya ponemos en contacto con el cliente y avisarle que tal vez tendremos que ir a hacer algún mantenimiento en el caso de que requiera que vayamos nosotros como servicio técnico. La verdad que fue un caso muy de éxito. Tenemos 10 equipos instalados, perdón, tenemos 5 instalados, van a instalarse algunos más, 4 más, en 2 salares distintos y la verdad que tuvimos mucho éxito con este equipo. Bueno, ahí fue rápido nuestro caso, digamos, de lo que fue un equipo en la minería de litio. No sé si hay alguna pregunta o algo que haya quedado en el chat. Muchas gracias, Ariel. Ahora le pasamos ya la posta a Lisandro para el último tramo. Bien. Así, en pos de aprovechar el tiempo, preguntas, consultas, van por el chat y las puede responder Ariel o cualquiera de nosotros. Lisandro. Ok, gracias. Por favor, confírmenme que pueden ver la pantalla. Se ve. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, mi nombre es Lisandro Roldán. Yo soy un senior consultant en la empresa SRK Consulting. Nos dedicamos a hacer consultoría en minería y geotécnica. Y les quería mostrar hoy un caso de cómo fue el procesamiento y el análisis de una campaña geotécnica muy grande, de gran envergadura. Antes que nada les cuento que SRK es una empresa global que tiene 40 oficinas en todo el mundo, 1.400 personas y estamos en actividad desde hace 45 años. Brindamos servicios de consultoría y soluciones a la industria minera en gran medida. El 95% de nuestro trabajo está orientado a la minería. Dentro de Argentina tenemos 3 oficinas, Buenos Aires, Mendoza y Salta, y hacemos un montón de servicios que tienen que ver con exploración geológica, trabajos en minería desde la evaluación de una mina hasta su cierre, digamos, todo un proceso completo. Hacemos todo lo que es investigación e ingeniería geotécnica, que tiene que ver con desarrollar hacer ensayos, generar modelos computacionales para entender cómo funciona el terreno, hacer evaluaciones de seguridad, ingeniería sísmica y todo un área que está relacionado con infraestructura, que tiene que ver siempre con lo que es la interacción entre las estructuras y el terreno. Acá les dejo, por si les interesa, el dato de contacto de nuestras 3 oficinas. Bien, el caso de estudio que le quería comentar se trata de, teníamos que hacer el refuerzo de una presa de contención de cenizas, ¿sí? Una planta generadora de energía que quemaba carbón, disponía sus cenizas en una presa, parecida a una presa de relaves, y tenía algunos problemitas de seguridad en cuanto a su estabilidad. Entonces lo que había que hacer era un refuerzo de esa presa. Pero para hacer un refuerzo y diseñar ese refuerzo teníamos que entender bien cómo era el terreno, cómo estaba conformada la presa. Esta era una presa bastante vieja de los años 60 que se empezó a depositar ceniza en ese sector. Y para eso nos llamaron para hacer un montón de tareas, entre ellas lo que tuvo que ver con la interpretación de un montón de ensayos geotécnicos, tanto de laboratorio como in situ, y análisis de instrumentación que tenía la presa, y desarrollar este modelo del terreno y definir parámetros de diseño para poder hacer toda la parte esta que les cuento del diseño de este refuerzo, ¿sí?
Me voy a enfocar en estos dos primeros elementos simplemente por un tema de tiempo. Entonces, nosotros teníamos esta data disponible. A diferencia de lo que suele suceder, en este caso teníamos una cantidad muy grande de ensayos. Eh, Cada uno de estos puntos es muchísima información que nos dice a nosotros cómo es el terreno. Y la teníamos disponible de esta manera. Acá hay, por ejemplo, un ejemplo en donde se puede ver cada uno de estos puntos. Esto es un ensayo CPT que básicamente clavamos, es una máquina, un aparato que clava un cono en el terreno y hace mediciones y a partir de eso nosotros podemos inferir sus propiedades, su composición. Teníamos ese tipo de ensayos, teníamos perforaciones en donde un operario iba y se fijaba qué material se encontraba, data del nivel freático, muchos otros ensayos, mapas de la topografía en formato LIDAR y información histórica de cómo se fue construyendo esta presa. Entonces, ¿cómo hicimos para procesar toda esta data? En primer lugar, lo que hicimos fue generar un código en Python. Python es un lenguaje de programación que básicamente lo que nos permitía era agarrar toda esta data cruda de ensayos, interpretarla, hacer un montón de inferencias a partir de fórmulas que, digamos, son estudios que nos permiten conocer esas resistencias, y después combinar esa información con una base de datos que teníamos de estos logueos más manuales que hacían los operarios, ¿sí? Entonces esta herramienta lo que nos permitía era hacer una comparación entre la data cruda y cuantitativa con la parte más cualitativa de las personas en campo y nos permitía hacer un refinamiento de esta interpretación. Al final de este proceso, lo que resultaba eran tres cosas. Por un lado, teníamos mucha data, entonces podíamos hacer una interpretación estadística de estas propiedades para poder tener un modelo cuantitativo y no arbitrario, sí, basado en datos. Por otro lado, lo que hicimos fue exportar esta información a un formato que ahora les voy a hablar un poquito mejor, un modelo tridimensional de la presa y de su fundación, y también trabajar con una herramienta que se llama Power BI de Microsoft, que básicamente me permite crear dashboards para el análisis en conjunto de toda esta data. Este es un ejemplo de, de la comparación esta de la que les hablo entre la data cruda y lo que anotaban los operarios y cómo hacíamos esa comparación. La base de datos en Power BI, básicamente lo que incorporaba era todos los ensayos estos, por ejemplo, de los que le hablé, los ensayos CPT, los logueos de las perforaciones, otros ensayos in situ que tienen que ver con mediciones de velocidad de onda de corte, son ensayos sísmicos que se hacen, lecturas en piezómetros para saber dónde está la napa, el nivel freático, y después un montón de ensayos de laboratorio que se extraían muestras y se llevaban a un laboratorio para ensayar y determinar distintas propiedades. Como resultado de todo esto, teníamos un dashboard en donde podíamos visualizar la data obtenida. Este es uno de los dashboards que generamos, que lo que nos permitía era filtrar la información por en qué sector de la presa estábamos, qué tipo de material era, a qué profundidad se había hecho el ensayo. Y todo esto nos ayuda a nosotros a tener un conocimiento de cómo son las propiedades del terreno que después vamos a utilizar para definir cuál es la seguridad. Y todo esto al final lo combinamos en un modelo, en un programa que se llama Leapfrog, en donde incorporamos la data topográfica. Teníamos relevamientos con drones de todo lo que era la topografía y los resultados de todos estos ensayos. Cada uno de estos palitos que ven acá es un ensayo de estos del cono que les comentaba, más una recopilación histórica, estos documentos de cómo se fue construyendo la presa. Terminamos generando un modelo tridimensional que nos permitía tener un entendimiento
completo de la presa y de ahí sacar secciones en 2 dimensiones que utilizamos después para hacer análisis de estabilidad y determinar la seguridad de esta presa a posibles fallas que pueda llegar a tener. Como conclusión, un poco esto de arriba es lo que les vengo comentando, pero la gracia de todo esto es que teníamos un montón de información y la logramos consolidar en un modelo tridimensional que nos permitió entender el problema en forma global, ya no tanto de en dónde estaba ubicado cada ensayo, e identificar las zonas críticas para la estabilidad que nos permitió realizar el resto del trabajo, el resto de la evaluación de la seguridad y definir una solución para el problema que teníamos. Esto sería todo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Lisandro. Vamos a ir a algunas preguntas que recibimos. La primera pregunta es, ¿cómo afrontaron, para las empresas en general, cómo afrontaron el desafío de incorporar las nuevas tecnologías con respecto al personal? ¿Cómo se adaptaron a estos cambios? Particularmente en el sector minero, considerando que es un rubro bastante conservador o bastante tradicional. Bueno, ahí si me permiten arrancar, justo se da que desde Accenture tenemos todo un departamento lleno de profesionales que se encargan específicamente de lo que es la gestión del cambio y esto permite apoyar de manera muy cercana eh, esta complejidad que es pasar de algo, de un know-how que ya venía muy estructurado en un rubro que es muy conservador a estas nuevas tecnologías disruptivas. Siempre cuando el acompañamiento es el correcto y el resultado es positivo para todas las partes, se hace más llevadero. Entonces, tener profesionales que se dedican específicamente a la gestión del cambio es sin duda un gran beneficio. Bien, para Lisandro hay otra pregunta. ¿Necesitaron contratar ingenieros agrimensores para el trabajo de la presa o con geólogos especializados se pudo hacer el trabajo? Nosotros tenemos en la empresa geólogos especializados que nos ayudaron a realizar todo este análisis. La parte de agrimensura que tiene que ver con el relevamiento topográfico lo proveyó el cliente a través de sus drones. Perfecto, excelente. Y otra pregunta también, si para realizar estas implementaciones debieron apoyarse en un financiamiento externo o hicieron de esfuerzo propio, o fueron parte de un proyecto con financiamiento externo, digo. Esa es una pregunta para todos, me parece, ¿no? Para todos, ¿no? Ok, yo respondo ya que tengo abierto el micrófono. Desde nuestro lado, todas las innovaciones que hacemos en cuanto a este tipo de análisis las realizamos con financiamiento propio, que es un poco la política de la empresa de mejora constante e implementar nuevas tecnologías en proyectos en los que estamos trabajando en el día a día. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna consulta más antes de cerrar? No, me parece que Cristian iba a responder la última, ¿no? Sí, en realidad quería complementar la respuesta de Lucas. Desde Rack Latina nosotros hacemos el acompañamiento mediante nuestra fuerza de integradores. Es todo un desafío cuando vamos a una minera o alguna aplicación de oil and gas particularmente. Nos encontramos con gente que le cuesta adoptar tecnologías nuevas. De hecho, nos encontramos con que la gente de OT de alguna manera rechaza la incorporación. La realidad que hoy día, valga la redundancia, con realidad aumentada, con los distintos procesos que nosotros tenemos para abordar a este tipo de público, le terminan encontrando el gustito, le terminan encontrando la eficacia, la eficiencia, y realmente es un desafío que requiere también de un acompañamiento por parte del proveedor de la solución, con lo cual el acompañamiento por parte de la compañía es determinante, digamos, para terminar la adopción de la tecnología. Simplemente veo que también hay otra consulta que dice, ¿algún caso de éxito en la aplicación de realidad aumentada por Santiago Landa?
gran pregunta. Sí hemos tenido casos de éxito en lo que son varias mineras, no solo de litio, sino también una minera de oro. Corresponden, por lo general, los casos de éxito a lo que es la realidad aumentada asociada al soporte. Bien, eso que yo les decía, muchas veces antes de manipular un activo, tener los datos del valor en tiempo real ayuda muchísimo, bien, a la persona de campo, y obviamente que esta persona de campo esté apoyada por un ingeniero de manera remota, bueno, hace mucho más eficiente y sencilla la puesta en marcha o el arreglo del activo sobre el cual se está manipulando. Bien. No sé si hay alguna otra consulta. No, Nadia. no tenemos más consultas. Excelente. Bueno, A mí, si me permiten, quería agregar un poco lo que estaban hablando de lo que es la recepción del cliente en cuanto a nuevas tecnologías. Nosotros, tanto en el oil and gas como en este caso en la minería, la verdad que siempre fue muy bien recibido. Muchas veces, por ahí por los jóvenes profesionales, es mucho más fácil a que asimilen las nuevas tecnologías, pero todos terminan entendiendo que no viene a sacar un trabajo, una automatización, sino que viene a facilitar los procesos y más que nada cuidarlos. Nosotros siempre estamos muy enfocados a eso, a que nuestras tecnologías en realidad se basan también mucho en cuidar a lo que son los operadores del campo. Y en el caso del EPAP, que es lo que estamos utilizando hoy en la minería de litio, los geólogos que usan el equipo, porque básicamente el EMBAP lo están utilizando geólogos, están muy agradecidos de muchas veces no tener que ir hasta el equipo a tener que retirar y hacer esas mediciones. Entonces, la verdad que en nuestro caso, lo que es las nuevas tecnologías, más que nada con lo que es la telemetría de los datos, fueron siempre muy bien recibidas y asimiladas muy rápidamente. Quería agregar eso también de parte nuestra. excelente. Bien, ¿hay Bueno, uno más? Luis, sí, a ver lo que dice. ¿Con estas nuevas tecnologías se podría ver qué hacer con el desfluente minero? No sé si alguien la quiere tomar. Perdón, Lucas. entiendo que por defluente se está refiriendo a lo que serían las colas generadas, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? La realidad es que ya se hacen, ya se tratan, ¿no es cierto?, los residuos en la minería para tratar de que tengan el menor impacto ambiental posible. Es una realidad que las nuevas tecnologías lo que te permiten es medir con eficacia cómo estás haciendo vos ese tratamiento. Entonces vos vas a poder no solo reportar, sino también controlar el proceso para llegar al resultado que vos esperás. Por ejemplo, si vos esperas llegar a ese efluente con determinados valores, poder controlar a lo largo de tu proceso que estás llegando efectivamente a esos valores. Es importante Bueno, eso. gracias Lucas. Ahora sí, no hay más consultas en el chat y ya nos pasamos unos minutos, así que si querés Luis, hacemos un cierre. Bueno, Eh, perfecto. Bueno, primero que nada agradecerles a todos los disertantes, se tomaron estos minutos para acompañarlos, y además a todos los participantes, tuvimos más de 80 participantes durante todo el seminario. Varias personas preguntaron si podíamos compartir la presentación. Nosotros lo que vamos a hacer es colgar en el canal de la UIA el video directamente del seminario, así que lo van a poder ver por ahí, y también les dejamos en el chat un link de un grupo de difusión que tenemos de Ruta X, de ahí les van a llegar las novedades sobre los nuevos eventos, financiamiento y todo lo que tenga que ver referido a la temática. Así que por nuestra parte, muchas gracias a todos. Luis. Muchas gracias en nombre de Accenture y en nombre del Centro de Industria X también. Gracias por seguir participando. Hacemos estas charlas, digamos, por los próximos meses tenemos 2 o 3 más planeadas para adelante, así que suscríbanse al grupo para tener las novedades, síganos en redes sociales, en LinkedIn, para tener noticias sobre los próximos seminarios que haremos y seguimos trabajando en esto. Muchísimas gracias a todos por participar. Un placer, Chao, que tengan muchísimas buen día. gracias. Que Buen tengan día todos para muy buen todos. día. Gracias a todos, Gracias, un buen día. placer compartir con ustedes.